SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Mira que hemos sufrido al principio ese torneo y aquí estamos. Muchas gracias por estar a mi lado. Muchas gracias. Es el nombre propio de la madrugada y se escribe ya en mayúsculas en la historia de nuestro deporte. Garbiñe Muguruza. Es la primera española que gana la Copa de Maestras y le ha bastado con 2 sets con menos de 2 horas para deshacerse de su rival, la tenista estonia Kontaveit. Arantxa Sánchez Vicario llegó a la final de ese torneo en el 93, pero es Muguruza la primera que lo gana a sus 28 años. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángel. Ya tiene el tenis español su primera maestra. Tenía 2 tenistas masculinos, Orantes y Corretja. Garbiñe abre el camino de las tenistas y ya se va acostumbrando a su nuevo tratamiento de maestra. La verdad es que suena fenomenal, ¿no? No sé, me siento como la maestra del tenis. Ha sido una semana que cuando he empezado digo, uy, no las veo todas conmigo. Y he aguantado y he estado ahí fuerte y me he mantenido con la esperanza de que sí que podía y mira, me he demostrado que sí puedo. Garbiñe Muguruza suma este torneo de maestras a los 2 Grand Slam que ya tenía anteriormente en su palmarés. Termina además el año como tercera del mundo. La madrugada nos ha dejado otros 2 titulares y de registros muy distintos. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El primero es la pandemia, cuyos contagios se disparan en Alemania. Ese país marcaba registros diarios de 20.000 nuevos contagios, luego 30.000. Ayer fue el récord con casi 53.000. Bueno, pues hoy la cifra supera los 65.000. El gobierno alemán habla de situación dramática. Gillian Ayala. En palabras de Angela Merkel, Alemania está viviendo una emergencia sanitaria y decía que no es demasiado tarde para recibir la primera dosis. El porcentaje de vacunación en Alemania lleva más de un mes estancado en el 67%. Hoy está previsto que el gobierno federal se reúna con los Länders para decretar nuevas restricciones y sobre la mesa está copiar el modelo de Austria y decretar un confinamiento para los adultos no vacunados. Ampliaremos ahora la situación no solo en Alemania, sino en el resto de Europa, donde ha prendido el debate sobre si hay que tomar medidas con la población que no quiere vacunarse. La situación en esos países contrasta todavía mucho con la que estamos viviendo en España, pero aquí sigue creciendo día a día la incidencia. Rondamos ya los 100 contagios por cada 100.000 habitantes. Aumentan los ingresos tanto en planta como en la UCI. El presidente del gobierno anunció que habrá tercera dosis para el personal sanitario y los mayores de 60 años, mientras Sanidad deja en manos de las comunidades si se restringen accesos a las personas que no se quieren vacunar. Y la otra negociación de la que hemos estado pendientes durante toda la noche se ha producido en Sevilla. Aunque tiene que ver con la situación en Cádiz, con la protesta de los trabajadores del metal, que ayer volvió a terminar en enfrentamientos con la policía. Se han reunido a lo largo de la madrugada los sindicatos, la patronal, con la mediación de la Junta y parece que hay acuerdo de última hora. Manu Sola, buenos días, cuéntanos. Muy buenos días. Pues fuentes muy próximas a la negociación confirman a la SER que tras 12 horas de negociación las partes se han levantado de la mesa, no ha habido acuerdo y por tanto continúa el bloqueo en las negociaciones del convenio colectivo y sigue en pie la huelga indefinida. Hoy, tercer día, con un importante operativo policial aquí en Avantia, Cádiz, requiriendo DNIs a todo el que trata de acceder. Ya se ha cortado el tráfico en la carretera industrial. Y hoy serán noticia las pensiones porque el ministro Escrivá va al Congreso a explicar su acuerdo con los sindicatos para aumentar las cotizaciones que pagamos a la Seguridad Social y para comprobar el apoyo político que tiene. En la otra negociación, la de la reforma laboral, el gobierno intenta que no se desmarque la patronal y se abre a un contrato temporal limitado a 3 meses. Hoy además hablaremos aquí en Hoy por Hoy con Gabriel Rufián para preguntarle por la brecha que se ha abierto entre Esquerra y el gobierno por la Ley de Memoria Democrática. PSOE y Podemos han introducido una enmienda para que no queden sin juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo. El Ejecutivo admite que el efecto jurídico de esto pues es limitado y el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, rechaza que vaya a derogar la ley de amnistía. Carolina Gómez. El gobierno asume que aprobar esa ley con Esquerra es difícil y ha tanteado a Ciudadanos, pero los cambios planteados ayer son un guiño a los socios independentistas que exigen modificar la ley de amnistía para poder juzgar los crímenes del franquismo. El PSOE asume que su enmienda no es una derogación, sino una aclaración a través de la ley de memoria para que los tribunales puedan interpretar mejor. La posición en ese sentido la hemos dejado claro siempre en relación a la no derogación de la ley de amnistía. Es engañar al personal. La única manera de que la ley de amnistía cumpla con la legalidad internacional en cuanto a derechos humanos se refiere es cambiar la ley de amnistía. Esquerra acusa al gobierno de vender humo, pero la negociación acaba de empezar. Queda mucho trámite. Pero más allá de la política, hoy queremos destacar en esta portada el testimonio de un policía que ayer fue a declarar al Congreso, a la Comisión Kitchen, y contó cómo el Ministerio del Interior, en manos de Jorge Fernández Díaz, le pidió que dejara de seguir a terroristas para que se pusiera a seguir a Bárcenas y a su mujer, dentro de la operación para robar pruebas que fueran contra el Partido Popular. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, es un inspector de policía
policía que durante 3 semanas en julio del año 2013 participó en las vigilancias que se realizaron al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y a su entorno. Dice que se sintió durante ese tiempo muy incómodo porque de pronto dejó de seguir a lobos solitarios terroristas. Es Enrique Luis Báez, que está destinado ahora mismo en Frontex. Yo no me cuadraba. Nosotros no estamos para esto. Y no la mujer de un ex tesorero. Yo estuve muy incómodo con este servicio y durante 8 años me he estado preguntando por qué nunca se me ha llamado para declarar. Este inspector de policía, que nunca ha sido llamado a declarar por el juez del caso, asegura también que llegaron a participar en estos seguimientos hasta 50 agentes por turnos que se dedicaban a seguir a la mujer de Bárcenas, sobre todo. El policía ha contado también que abandonó la unidad y que en el año 2020, es decir, 7 años después, denunció estos hechos. Hasta 50 agentes para seguir a Bárcenas, entre ellos inspectores especializados en seguimientos terroristas. Es jueves, es 18 de noviembre. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Menos de una semana después del fracaso de la cumbre de Glasgow, volvemos a ver los efectos del cambio climático. Se están registrando en Canadá las peores inundaciones que se recuerdan en años. La región de la Columbia Británica es la que se está llevando lo peor. Se ha declarado allí el estado de emergencia. Las autoridades ya vinculan este temporal al cambio climático. Las inundaciones dejan una víctima mortal, aunque el primer ministro Justin Trudeau teme que el número aumente porque se busca varios desaparecidos. Aquí el tiempo está mucho más tranquilo, pero atención al sureste de la península. Es donde se esperan las mayores complicaciones este jueves. En Valencia, en Alicante o en Murcia se pueden registrar lluvias torrenciales a lo largo de hoy y viento de levante en el estrecho. En el resto sigue la estabilidad, incluso la cornisa cantábrica, donde hoy volverán a ver el sol después de varios días de lluvia, las temperaturas en ascenso. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Vamos a detenernos un poquito más en la evolución de la pandemia en Europa. A partir de Alemania, que sigue en un nivel de contagios inédito hasta ahora en el país, los más de 65.000 contagios de hoy marcan un nuevo récord y consolidan una tendencia al alza que empuja a las autoridades a tomar nuevas medidas. Y las escuelas allí temen un nuevo cierre de los centros porque la incidencia entre los menores alemanes de 5 a 14 años duplica la media nacional. Su porcentaje de vacunados además es muy bajo. Berlín, Carmen Viñas. Hace un año, con una incidencia menor, los colegios echaron el cierre. Desde la Asociación Alemana de Docentes piden que se haga todo lo posible para evitarlo y se incrementen las medidas de seguridad en los centros educativos. La situación es dramática, no puedo decir otra cosa, ha admitido la canciller en funciones Angela Merkel ante los malos datos del COVID, más de 50.000 contagios en las últimas 24 horas y una incidencia de 319,5. Merkel espera que en la reunión con los presidentes regionales se adopten decisiones urgentes, como fijar un umbral a partir del cual entren en vigor medidas adicionales, un nuevo freno de emergencia. Los hospitales se encuentran al límite, algunos ya trasladan pacientes a otras ciudades y otros rechazan cirugías urgentes. Así está hoy Alemania, pero la incertidumbre y también las restricciones se extienden, Gillian, por toda Europa. En Bélgica, por ejemplo, desde pasado mañana y hasta mediados de diciembre será obligatorio teletrabajar 4 días a la semana, así lo anunciaba ayer el primer ministro belga. Nous repassons au télétravail. Que además lamentaba tener que decretar de nuevo este tipo de restricciones en el resto de Europa. Por ejemplo, en Holanda se han registrado más de 20.000 contagios por segundo día consecutivo, récord de muertes en Letonia. Allí la incidencia acumulada está casi en los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En Austria, donde los no vacunados ya están confinados, se ha registrado la cifra más alta de contagios desde que comenzó la pandemia. En Italia se han vuelto a contabilizar más de 10.000 positivos en un día, algo que no pasaba en ese país desde mayo. Y en Portugal, el gobierno se va a reunir mañana con su comité de expertos para estudiar nuevas restricciones ante el aumento de hospitalizados por COVID. En España, el porcentaje de población adulta sin vacunar apenas representa el 10% del total, pero aún así se extiende el debate sobre la conveniencia de imponerles nuevas restricciones en el espacio público. Con el pasaporte COVID como herramienta, ya se utiliza en Galicia, en Cataluña, en Baleares, en Murcia. Euskadi espera la autorización de los jueces y comunidades como la valenciana o Navarra estudian recurrir a él. Desde Aragón y Castilla y León, sus presidentes Javier Lambán y Alfonso Fernández Mañueco creen que debe ser Sanidad quien establezca una regla común para todo el país. Tratar de que esta medida se pueda implementar desde el Ministerio de Sanidad, es decir, se pueda desarrollar para todo el ámbito nacional, lo cual creo que facilitaría mucho su posible aplicación por cada comunidad autónoma en particular. Le pedimos al Gobierno de España en estos momentos de la pandemia que ejerza el liderazgo que le corresponde
y que tome una decisión respecto del pasaporte COVID. Pero la ministra Carolina Darias recuerda que esta es una competencia de las autonomías. Y ojalá el pasaporte COVID sirviera también para frenar la imprudencia de algunos, como un grupo de holandeses que hoy están en paradero desconocido después de abandonar un alojamiento rural de Cáceres en el que debían guardar cuarentena por el positivo de uno de ellos. Extremadura, Gaspar García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El grupo está siendo buscado por un delito contra la salud pública, por un brote de COVID que obligaba a la Junta de Extremadura a activar el protocolo para alertar al sistema internacional, tanto a Sanidad Exterior como al Ministerio. Un brote que hizo subir el pasado martes la incidencia acumulada en la provincia cacereña, como avanzaba el consejero de Sanidad. Pero el grupo de neerlandeses abandonó el alojamiento rural de Navas del Madroño tras volver del centro de salud de la localidad cacereña, donde les habían advertido que tenían que aislarse porque varios de ellos habían dado positivo. De momento siguen en paradero desconocido. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Tan simple como van a escuchar. Así funcionaba la trama Gürtel en el Ayuntamiento de Boadilla. El empresario se ponía en contacto conmigo, me decía: yo estoy interesado en tener esta obra en el Ayuntamiento de Boadilla, y una vez que se adjudicaba, este empresario me aportaba a mí un dinero en efectivo y yo lo llevaba al Ayuntamiento. Así de sencillo era, según el relato del cabecilla de la trama de Francisco Correa en el juicio por esta pieza de la Gürtel. Lo que no pudo aclarar Correa es si ese dinero sirvió para financiar campañas electorales del Partido Popular. Su socio, Pablo Crespo, dice que sí. Sí, para la campaña del PP de Boadilla. No lo recuerdo exactamente, pero lo veo perfectamente posible, y si está anotado así será. Hoy continúan las declaraciones de los acusados en este juicio. Y así han recibido en los tribunales a la protagonista de otro juicio en Madrid. ¡Ladrona! ¡Ladrona! ¡La gente no perdona! Así fue el recibimiento que le dieron ayer a Ana Botella, que declaró como testigo en el juicio por la venta de casi 2.000 viviendas públicas a un fondo buitre. La exalcaldesa defiende que todo se hizo bien y sin perjudicar a los inquilinos de esas casas. Radio Madrid, Joan Jimeno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, defendió la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, que la venta de estas viviendas públicas no perjudicó a los inquilinos, aunque después el fondo Fidere cambió las condiciones del alquiler. Botella justificó la venta declarando que la empresa municipal de vivienda estaba casi en quiebra e insistió en que todo fue correcto y legal, algo en lo que no coincide Mariano Benítez de Lugo, abogado defensor, que señala a Ana Botella como principal responsable. Si era presidenta de la Junta General de la OMVS, tendría que saber algo sobre lo que decidía la OMVS. Yo estoy convencido de que la señora Botella se asesoraba por parte de sus fieles miembros del gabinete a efectos de tomar decisiones. Botella, que fue recibida por el grupo de afectados que escuchábamos antes, no quiso hacer ninguna declaración a las puertas de los juzgados. Y de la economía, tras el no acuerdo que acabamos de conocer en la negociación del metal en Cádiz, negociación que saben ha durado durante toda la noche, nos queda otra movilización, esta en Galicia. La de la comarca de Amariña, en Lugo, con un más que notable seguimiento de la huelga general convocada este miércoles para reclamar un futuro para el territorio. Galicia, Jaime López Bodía. Bodía, éxito total de esta huelga. Parecía un día festivo en la comarca, comercios, bares, restaurantes cerrados, en los colegios apenas hubo alumnos, una comarca volcada con una protesta que se ha convertido en un auténtico SOS a las administraciones. Es un orgullo ver cómo esta comarca, una vez más, volve a alzar a voz, volve a demostrar a súa capacidade de movilización. Manifestación multitudinaria en Burela. No faltaron representantes de todos los partidos políticos, pero con discursos diferentes. El PP tirando contra el gobierno de Sánchez por la crisis de Alcoa y Vestas, Bloque Nacionalista y Partido Socialista exigiendo un plan industrial a la Xunta. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Y justo hoy que celebramos el triunfo de Garbiñe Muguruza, es noticia internacional la historia de otra tenista. La de la china Peng Shuai, que lleva 2 semanas en paradero desconocido después de denunciar públicamente haber sido víctima de una agresión sexual por parte de un ex viceprimer ministro del país. Informa desde Pekín Jaime Santirso. Los medios oficiales del gigante asiático no han informado de lo sucedido. Solo CGTN, la división internacional de la televisión pública, se ha referido al caso para asegurar que la propia tenista se habría puesto en contacto con la WTA, la Asociación Femenina de Tenis. Por medio de un supuesto correo electrónico, Peng afirmaría estar a salvo. Cito: simplemente he estado descansando en casa y todo está bien. El máximo responsable de la WTA, Steve Simon, ha respondido con un comunicado propio en el que pone en duda la veracidad de esta información, un gesto que, ha dicho, solo aumenta su preocupación por la seguridad de la deportista. Peng Shuai
ganadora en dobles de Wimbledon y Roland Garros, saltó a la fama en 2014 al convertirse en la primera tenista china en alzarse con el número 1 del mundo en esta disciplina. A principios de noviembre publicó en la red social Weibo un mensaje en el que narraba con detalle cómo el ex viceprimer ministro la había violado, con quien después mantuvo una relación abusiva a lo largo de varios años. La censura borró toda mención al respecto en apenas media hora, pero para entonces ya se había convertido en uno de los temas más comentados. Se trata del primer escándalo emparentado con el Me Too que afecta a altos cargos del Partido Comunista Chino. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.